Gracias porque nos bendijiste, Señor, con toda bendición espiritual. Hoy día disfrutamos, Señor, de la comunión que tenemos en ti, la comunión que tenemos los unos con los otros. Señor, y hoy día venimos, Señor, con un corazón receptivo, Señor, para oír tu palabra. Señor, cuánto necesitamos de ti, cuánto necesitamos, Señor, de tu unción, de tu palabra, Señor, para poder caminar en esta vida cristiana, Señor. Nos ponemos, Señor, a tu disposición. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos conduzca en esta hora, Señor. Que tu nube de gloria, Señor, llene este lugar, Señor. Amén. 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 Abramos la Escritura, hermano, en Proverbios, capítulo 29. Versículo 18. Amén. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Voy a leer otra versión. Dios habla hoy. Dice: donde no hay dirección divina, no hay orden. Feliz el pueblo que cumple la ley de Dios. Otra versión, la Nueva Traducción Viviente, dice: cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena. Y otra versión dice: donde no hay visión profética, el pueblo se desenfrena. Vamos también al libro de Isaías. Capítulo 6. Dice así: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y colocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas, sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres, y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco la simiente santa. Amén. Hermanos, quise leer todo el capítulo, aunque no voy a hablar de todo el capítulo en sí. Pero la palabra que quiero compartir en esta hora tiene que ver con esto. Está centrada en la visión que tuvo Isaías.
Y como el contexto, ¿cierto?, también del versículo que leí al principio de Proverbios: sin profecía el pueblo se corrompe, o sin visión, o sin dirección. La importancia, hermanos, de la visión, de ver al Señor. Sabemos, y como nos compartía Cristian también, de que el camino cristiano, o el camino de la madurez o del crecimiento cristiano, es algo constante. Cristo es nuestra meta. Hacia allá vamos todos, hacia ser hijos maduros, hijos conformes a la imagen de su Hijo. Sin embargo, en el camino, hermano, muchas veces necesitamos volver nuevamente a los inicios, volver nuevamente al principio. Todos nosotros en algún momento recibimos al Señor, recibimos a Cristo, su luz resplandeció en nuestros corazones, y eso no es algo que solamente quedó en la historia, no es algo que quedó solamente en el pasado. A veces se habla, ¿cierto? Tú recuerdas cuando recibiste al Señor, cuando fue la primera vez que viste al Señor, ¿cierto? Es como algo que se habla a veces, pero en la vida cristiana es necesario tener una visión continua del Señor, una visión renovada. Y en el Antiguo Testamento, así como en Isaías, hay muchos otros textos y también otras visiones de muchos profetas. Dios también en Hebreo dice que, habiendo hablado muchas veces en otro tiempo por los padres y los profetas, ¿cierto?, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y en el Nuevo Testamento nosotros vemos, principalmente en Pablo, ¿cierto?, que Pablo habla de revelación espiritual. Entonces tenemos visión y tenemos revelación, y en otras palabras es, hermanos, como una apertura, es como que se abre el velo, ¿ya?, para que nosotros podamos ver. Como en el templo, ¿cierto?, había un velo, y ese velo se rasgó cuando el Señor murió, ¿cierto?, y dice la palabra que todos nosotros pudimos entrar, ¿cierto?, como que Cristo entró por nosotros, ¿cierto?, y a través del velo, y nos incluyó también a nosotros. Fue como un ancla que nos tomó y nos tomó consigo y nos introdujo en el lugar santísimo. Y esa vida, hermano, en el lugar santísimo, en la presencia del Señor, es a la que todos nosotros estamos llamados. ¿Cierto, hermano? Y muchos hermanos también han repetido esta frase, el hermano Romeo Bornelli también, el hermano apellido Fronki, no me acuerdo bien el nombre, Fronki parece, sí, que el propósito de Dios, ¿cierto?, el propósito eterno de Dios es que el Padre busca una familia con muchos hijos maduros, que se amen unos a otros y que sean semejantes a su Hijo. El Hijo, Cristo, estaba buscando y preparando un cuerpo de muchos miembros que expresen su vida. Y el Espíritu Santo, un templo de piedras vivas que irradien la luz y la gloria del Señor. Por lo tanto, hermanos, nosotros estamos dentro de este propósito de Dios. Como se decía también la semana pasada en los testimonios, nosotros fuimos libertados, ¿cierto?, de la esclavitud. Nosotros fuimos libertados de una condición antigua de esclavitud, de muerte, de pecado, ¿cierto?, una condición de libertad en Cristo. Pero no queda solamente ahí, sino que fuimos llevados para ser de Jesús, para ser de su Hijo. Y el propósito de Dios es que nosotros cada vez vayamos viendo más y más al Señor. Entonces, volviendo a este relato de Isaías capítulo 6, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Y para entender un poco el contexto tenemos que ir más atrás para leer quién era el rey Usías. Para eso le voy a pedir que busquemos Segunda de Reyes capítulo 15. Segunda de Reyes capítulo 15. Para entender un poco el contexto. Y después Segunda de Crónicas capítulo 26. Entonces, capítulo 15.
Voy a leer. En el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 17 años y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Versículo 4. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Mas Jehová hirió al rey con lepra, y estuvo leproso hasta el día de su muerte, y habitó en casa separada, y Jotam, hijo del rey, tenía el cargo del palacio, gobernando el pueblo. Los demás hechos de Azarías y todo lo que hizo, ¿no está escrito en los libros de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Azarías con sus padres, y lo sepultaron con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar Jotam su hijo. Aquí, hermanos, Azarías es Usías, ¿ya? Para que todos sepamos que es Usías. Y vamos a ver Segunda de Crónicas, porque Crónicas complementa y da una visión más clara de lo que está en Reyes. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Entonces aquí vemos a Usías también. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre era Jecolías de Jerusalén. Y del versículo 4, hermanos, en adelante hasta el 8, vemos lo que hizo Usías. Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó Jehová, él le prosperó. Y salió y peleó contra los filisteos, rompió el muro de Gat, el muro de Jabnia y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto, abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, eran 2.600. Versículo 13. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307.500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros, para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mas, cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Hasta ahí. Hermanos, quise leer todo ese contexto, incluyendo Segunda de Reyes y Segunda de Crónicas, para entender un poco quién era Usías, ¿cierto? Que es llamado Azarías en Segunda de Reyes, pero en Segunda de Crónicas es Usías. Entonces, este era un rey bueno, era un rey que fue usado por Dios, era un rey que tuvo mucha bendición. Se dice aquí, ¿cierto?, que Dios le dio ayuda contra los filisteos, persistió en buscar a Dios,
hizo lo recto a los ojos de Dios, y se hizo altamente poderoso. Pero lo que le pasó a este rey es que su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse muy poderoso, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció. Entonces, cuando estamos viendo este contexto y empezamos leyendo cierto Isaías, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Entonces Isaías era del tiempo de Usías. Y Isaías, ¿cierto?, vio las maravillas que hizo Dios a través de Usías, cómo Dios lo bendijo grandemente, pero ahora ya no estaba muerto. Producto, ¿cierto?, de lo que le pasó, de haber puesto sus manos en el santuario, de haber ofrecido incienso, ¿cierto?, algo que no le correspondía a él, Dios le dio lepra como juicio. Y ya estaba ahora el escenario desesperanzado. O sea, ¿qué iba a pasar con el pueblo? Entonces, en ese contexto, dice, en el año en que murió el rey Usías. Y por otro lado, hermanos, si ustedes leen después con tiempo en sus casas, el capítulo 1 al capítulo 5 de Isaías, aquí se ve el mensaje que Dios le dio a Isaías. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en los días de Usías. Eso dice el versículo 1 del capítulo 1. O sea, Isaías tenía un encargo de parte de Dios de hablar, ¿cierto?, a Judá y a Jerusalén en los días de Usías. Y él da toda una descripción de juicios, de ay, ¿cierto?, de lamentaciones, porque se rebelaron contra Jehová, porque era un pueblo que no tenía conocimiento, pecaron, provocaron al Santo de Israel, había falsedad religiosa. Y todo eso pueden leer desde el capítulo 1 al capítulo 5. O sea, era un mensaje de parte de Dios, de Isaías, al pueblo. Pero cuando llegamos al capítulo 6, vemos que hay un quiebre. Aquí Isaías ya no está dando un mensaje al pueblo, sino que ahora el mensaje es para él. De hecho, aquí cuando dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llevaban en el templo, él tuvo una revelación, una visión de Cristo, una visión del Señor. Y eso es lo que estaba diciendo al principio, hermanos, que la historia de Usías es una historia que nos enseña sobre la humildad, sobre la obediencia. ¿Por qué? Porque al que más se le da, más se le demanda, ¿cierto? Y nosotros tenemos una responsabilidad, hermanos, un encargo. Tenemos a Cristo en nuestro corazón y Cristo, ¿cierto?, nos demanda a servirle. Pero aquí lo que estamos viendo en Isaías es que él servía al Señor. Él tuvo un encargo de profetizar, de dar un mensaje al pueblo. Pero esta visión que tuvo, él se consideró también parte de los pecadores. Se consideró parte de los que estaban inmundos. De hecho, eso es lo que leímos al principio. Entonces, parte diciendo, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Entonces, hermanos, fíjense el escenario, Isaías, viendo, ¿cierto?, que Usías, el rey, en ese tiempo ya estaba muerto, el trono iba a estar vacío, ¿cierto?, en la tierra, pero aquí Dios le muestra el trono de Dios, le muestra a Jesús, le muestra al Señor como el rey, ¿sí? Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. O sea, aquí también Dios está mostrándole a Isaías el templo. O sea, por un lado está viendo a Cristo, está viendo al Señor, ¿cierto?, pero también el templo. Y eso, hermanos, en palabras del Nuevo Testamento, ¿qué es? Sino algo muy similar a lo que vio Pedro, ¿cierto? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por lo tanto, hermanos, aquí esto es algo precioso que empieza a mostrar este texto en Isaías, porque el trono alto y sublime es algo que todos nosotros también tenemos que experimentar.
En el año en que murió el rey Usías, ¿qué representa Usías? ¿Qué es lo que representa la lepra? ¿Por qué Dios le dio este juicio de lepra? Porque, hermanos, la lepra representa el pecado. Y por tanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso es un primer punto. Pero el segundo punto, que también representa, por medio de Usías, nuestro yo, lo que nosotros somos. Entonces, cuando muere Usías, recién Isaías ve al Señor. Cuando muere Usías, cuando muero yo, Cristo está y puede tomar su lugar en el trono de nuestro corazón. Entonces, eso es lo que está empezando a ver Usías. Y fíjense qué es lo que dice después. Encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. En la Biblia se habla de los ángeles, se hablan de los querubines y también de los serafines. Yo busqué la definición de serafines y significa arder o los que arden. Los serafines son los que arden. Y eso, hermanos, podemos ver un poco en Ezequiel, capítulo 1. Verso 13. Dice, aquí, hermanos, también Ezequiel tuvo una visión. Y Ezequiel tuvo una visión de la gloria de Dios. Y esta visión de la gloria de Dios, él ve aquí en el versículo 13, cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. En el 10 también, del mismo Ezequiel, dice, y se levantaron los querubines, este es el ser viviente que vi en el río Quebar. Entonces, hermanos, aquí hay algo súper importante que también ve Isaías, estos serafines, porque cada uno tenía 6 alas, ¿cierto? Dice que con 2 cubrían sus rostros y sus pies. Fíjense la relación, con 2 cubrían sus rostros y sus pies, y con 2 volaban. O sea, aquí tenemos una relación de 2:1, en el sentido de que con 2 alas cubrían sus rostros, en señal de reverencia, de humillación, de postración, de no sentirse dignos de mirar al Señor, y cubrían también sus pies, en sentido de que ellos no hacían su voluntad, sino que ellos permitían ser movidos por Dios, y con 2 volaban, ¿cierto? Y estas 2 representaban la ocupación. Entonces podríamos decir que aquí en este versículo los serafines representaban, por un lado, el humillarse en la presencia de Dios, y segundo, el servicio. Por lo tanto, lo que le está mostrando también Dios a Isaías es cómo tiene que ser el orden en el servicio. Si estos serafines adoran a Dios, se postran con sus alas en reverencia, ¿cierto?, delante de Dios, tienen devoción a Dios, adoración a Dios, y con 2 alas sirven, ¿cierto? Nos está diciendo, hermanos, que el primer paso que nosotros tenemos que hacer es humillarnos delante de su presencia, para que podamos también servir. ¿Se acuerdan ustedes la historia de María y Marta? ¿Qué estaba haciendo María? Estaba a los pies del Señor, oyendo su palabra, ¿cierto? ¿Y qué hacía Marta? Estaba afanada, preocupada, turbada, confundida, haciendo muchas cosas. Marta estaba haciendo muchas cosas, y María estaba a los pies del Señor, oyendo su palabra. Entonces, esto es algo que es muy importante, hermanos. Después, el versículo 3, el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces aquí, él ve, ¿cierto?, que
uno al otro se daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová. Es como que ellos estaban diciendo, Santo es el Padre, Santo es el Hijo, Santo es el Espíritu Santo. Ellos están reconociendo que en Jehová está la Trinidad. Como dice Pablo también, que en Cristo, ¿cierto?, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él, en Cristo Jesús. Por lo tanto, Él es santo. Y como Él es santo, ¿cierto?, dice también, sed santos porque yo soy santo. Entonces, hermanos, como nosotros tenemos a Cristo morando en nuestro corazón, Él está morando en nosotros, toda la plenitud de Cristo también está. Y si Él es santo, nosotros también tenemos que caminar en santidad. Entonces, aquí lo que está mostrándole a Isaías es que él no era santo, que él era pecador. A pesar de que él estaba haciendo un servicio y que él estaba, ¿cierto?, profetizando al pueblo, él era inmundo. Dice el versículo después, 5, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Entonces, hermanos, este versículo es muy importante porque él reconoció que en él, ¿cierto?, él estaba muerto, él estaba deshecho, ¿sí? Eso fue lo primero. Y cuando él reconoce eso, ¿cierto?, delante de la presencia de Dios, fíjense, siendo un hombre de labios inmundos, habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Y se acuerdan que dije al principio que cuando él habló al pueblo en los capítulos 1 al 5, él profetizó contra el pueblo. Ustedes son inmundos, ustedes han hecho esto. Pero ahora él se está incluyendo también como parte. Pero no todos nosotros, hermanos, necesitamos tener esta misma visión, porque después dice, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Qué consolador, hermanos, pudo haber sido para Isaías ver esto en medio de un contexto tan adverso. Y no es así distinto con nosotros, porque sí o no, estamos o hemos vivido muchas situaciones adversas, muchas situaciones en que parecía que toda nuestra vida cristiana ha andado bien y hemos hecho, tratado de hacer agradar al Señor como Usías, siendo bendecido, prosperado como Usías, pero en algún momento el corazón se enaltece, ¿cierto? Y sube orgullo. Y eso fue lo que pasó con Usías. Y eso es un peligro, ¿cierto?, de caer, hermanos, en creerse ser superior, avanzar en la fe, pero no tener una visión renovada de Cristo. En el capítulo 8 de Deuteronomio hay una parte muy importante igual que considerar. Cuando Dios le da un mandamiento para recordar toda las obras que Dios hizo con el pueblo, ¿cierto?, de poner en obra los mandamientos de Dios. En el versículo 14, dice, voy a leer desde el 12. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto y de casa de servidumbre, que te hizo caminar en un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, y de escorpiones, y de sed, donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Versículo 18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. ¿Se fijan, hermanos? El mismo principio de lo que pasó con Usías, ¿cierto?
No digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Y Uzías se enalteció. Y esa palabra enaltecerse, ¿cierto?, tiene 4 significados. 1, elevarse, exaltar, orgullo, elevarse en gran altura, por encima. Pero no todos los ejemplos son así negativos, sino que hay casos, hermanos, como el Ezequías, que también él se enalteció, pero ¿qué pasó con él? Se humilló. Si me acompañan a ver ese ejemplo, vamos a ver 2 de Crónicas, capítulo 32, solamente un versículo, para que lo puedan tener ahí en sus registros. 32, versículo 24. En aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón, y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. ¿Se fijan, hermanos? Él se humilló. Y siempre, hermanos, nosotros cuando vemos esto, ¿cierto?, no podemos mirarnos a nosotros mismos y decir: yo me he humillado, yo he hecho esto, sino que tenemos que ver a Cristo. Nos conviene ver a Cristo y decirle: Señor, quiero verte en tu santidad, quiero que tu fuego, ¿cierto?, pueda consumir mi interior, pueda consumir mis pecados, mi iniquidad, incluso lo que yo soy. Estar dispuesto, hermanos, a ver al Señor. Esa es una primera pregunta que quisiera hacer a mi propio corazón primeramente. ¿Estoy dispuesto a ver al Señor? Porque en esa visión del Señor no solamente voy a verlo a Él, sino que voy a verme a mí mismo. Voy a ver todas las horrendas cosas que hay en mí. Fíjense Filipenses, capítulo 2, voy a leerlo yo, versículo 9. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo a Cristo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Toda rodilla se doble, hermanos. En la medida en que nosotros conocemos a Cristo y conocemos esto, hermanos, nuestros labios se van a abrir para hablar y para declarar las maravillas de Jesús. Toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Entonces el humillarse, hermanos, es una de las cosas que nos habla Isaías acá en esta visión. Y el versículo 6 de Isaías dice: voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Amén. Hermanos, cuando leí este versículo me puse a pensar en lo siguiente. Dentro de esta visión que tuvo Isaías de Cristo, del Señor, y también de él, cierto, que estaba muerto, uno de los serafines se acercó con un carbón encendido. Fíjense. Y estamos viendo que él vio el trono de Dios. Este trono donde hay serafines, donde hay fuego, donde hay carbones, donde está la gloria de Dios. Uno de los serafines que está ahí tomó uno de esos carbones y lo trajo a Isaías y lo puso en su boca. Fíjense, hermanos. Esto ha tocado tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y esto es lo que pensaba, hermanos. ¿Por qué aquí la Escritura no dice que Isaías sintió dolor?
¿Por qué la Escritura dice que Isaías no sintió que le quemó este carbón sus labios? Que él se merecía ese dolor por causa de esa culpa. ¿Por qué creen ustedes que no está? ¿Y por qué dice y se salta y dice, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado? Lo que me hacía pensar, hermanos, es que Cristo recibió el dolor. Cristo recibió el dolor del fuego, del infierno, de los pecados, de toda nuestra maldad, todos los latigazos, todo lo recibió Jesucristo, para que tú y yo no sintamos dolor. Para que Jesús nos diga, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Qué bendito es el Señor, hermanos. Qué bendito es Cristo. Y después que Él vio al Señor, ¿qué es lo que ocurre en el versículo 8? Cuando vemos a Cristo, ¿qué ocurre en nuestro corazón? Nuestro corazón, hermanos, no puede quedar igual. No puede quedar intacto al ver al Señor. Ese corazón duro, ese corazón de piedra o esa insensibilidad producto del pecado se desvanece ante la gloria del Señor. ¿Y qué pasa después? Oí la voz del Señor. Oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Entonces, hermanos, aquí podemos ver en este texto tres cosas importantes. La primera es la visión del Señor, ver a Cristo. ¿Cuáles son estas instancias que Dios permite para que nosotros podamos experimentar una visión más del Señor? Y no solamente ver a Cristo, sino que después vernos a nosotros mismos, ¿cierto? Y eso nos habla de la consagración. Eso nos habla de consagrar nuestro cuerpo, nuestros labios, todo nuestro ser al Señor. Y después, la tercera parte, el llamamiento. Heme aquí, envíame a mí. Entonces, hermanos, Uzías sirvió al Señor. Isaías también sirvió al Señor. Uzías se enalteció su corazón y le dio lepra. Pero, hermanos, nosotros necesitamos ver al Señor para guardar nuestro corazón, suba orgullo. Esto es lo mismo que pasó, hermano, y no tengo tiempo para mostrar todos esos versículos, pero esa serie como de elevarse, de enaltecerse, de engrandecerse, ocurrió en muchos hombres de la Escritura, pero partió por Satanás, ¿cierto? Que Satanás se enalteció su corazón, se elevó en las alturas, como dice Isaías también, ¿cómo caíste del cielo? Y también el Señor dice en Lucas 10:18 que vio a Satanás caer del cielo, ¿sí? Entonces ese principio, hermanos, del orgullo y la soberbia es algo que está oculto en todo nuestro corazón. Y yo lo digo a mi propio corazón también, para poder estar alerta y poder tener esta visión del Señor y humillarnos delante de Él y decir, ay de mí que soy muerto, para poder tener un servicio que le agrada al Señor. Eso es lo primero, hermano, y es lo que también el Señor hablaba con esta palabra a mi corazón. Estoy sirviéndote con integridad, con limpieza de corazón, de manos. Estoy acostumbrándome a hacer las cosas como se hacen, como están continuamente descritas o hechas. Y no he tenido este primer paso, ¿cierto?, de devoción, de adoración al Señor, de estar en su presencia, de humillación, de que su fuego toque mis labios. Hermanos, sin dudar alguna, es algo que todos nosotros tenemos que experimentar. Y Dios va a lograr su objetivo de que podamos ver al Señor. De hecho, todos nosotros decimos hasta que Él venga, ¿cierto?
De hecho, lo acabamos de decir en la mesa, hasta que Él venga. Pero hermanos, cuando Él venga, nosotros les vamos a ver. Vamos a ver al Señor, tal como Él es. Solamente un texto en Juan, en Primera de Juan, perdón. Capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, iglesia en Puente Alto, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Le veremos tal como Él es. Entonces, hermanos, hoy día, mirad, hermanos, cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos hijitos de Dios. Tecnón, hijos, niños, que están conociendo al Señor, que están conociendo al Padre, que están experimentando el perdón de los pecados, que están experimentando el vencer el maligno, que están avanzando hacia ser hijos maduros. Pero cuando Él se manifieste, le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, hermanos, sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Quieres ver al Señor? ¿Quieres ver a tu Jesús, a tu Señor, a tu amado? Hermanos, esta es una pregunta que todos los días tenemos que hacernos. ¿Vi al Señor hoy? ¿Lo vi? ¿O han pasado años que no he visto al Señor? Que estoy acostumbrado a vivir una vida religiosa. Experimenté al Señor. El Señor me dobló mis rodillas y pude ver al Señor. Pude arrepentirme de mis pecados. Qué glorioso es estar a los pies del Señor. Hermanos, pregunto de nuevo, ¿quieres ver al Señor? Si quieres ver al Señor, hermanos, tienes que tener este mismo camino que tuvo Isaías en el año en que murió el rey Usías. Declararon, hermanos, que estamos muertos en la cruz, juntamente con Cristo. Gloriarnos en la cruz del Señor. Tener la cruz como cada día, como dice el Señor. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Hermanos, cuando nosotros experimentemos eso, vamos a ver una realidad de Jesús, de Cristo, que no hemos visto todavía. Y nuestro corazón se va a llenar de gloria, de alabanza, de palabras. En las reuniones van a faltar hermanos que expresen la gloria de Dios, de que confiesen sus pecados sin temor. Porque, hermanos, si nosotros no confesamos nuestros pecados hoy, aquí en la tierra, ¿qué va a pasar cuando venga el Señor? Hago esa pregunta y la dejo acá. Si nosotros no nos humillamos acá, ¿cómo vamos a esperar que el Señor nos exalte en su gloria? Entonces, hermanos, esto es algo que tenemos que vivir hoy, día a día. Pablo también tuvo una visión cuando iba camino a Damasco. Y en Hechos 26 se relata su experiencia. Quisiera leerla ahí también. En el versículo 12 dice que iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra,
oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús. Yo soy el que soy, a quien tú persigues. Levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti. De las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti. Él tuvo una visión del Señor en ese momento, camino a Damasco. Pero las cosas y aquellas que me apareceré a ti. Pablo siguió teniendo revelación tras visión, caída tras caída, en todo su crecimiento. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Para qué? Este era el ministerio de Pablo. Para que abra sus ojos. Para que abras sus ojos. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados, herencia entre los santificados. ¿Se fijan, hermanos? Se repite el mismo patrón de Isaías. Para que abra sus ojos, para que abra sus ojos, para que de las tinieblas a la luz, para que por la fe reciban perdón de pecados. Eso es, hermanos, la visión que tuvo Pablo. Pero no queda ahí, dice el versículo 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Aleluya. No fui rebelde a la visión celestial. Hermanos, tú y yo hemos recibido una visión del Señor. ¿Cuál más, cuál menos? Hemos recibido la visión del Señor. La respuesta del corazón: no fui rebelde a la visión celestial. Usías cayó al final de sus días. Pero nosotros estamos llamados hasta el final de nuestra carrera, hermanos, a no ser rebeldes a esta visión celestial, a esta visión de Cristo exaltado, de Cristo glorioso. Y solamente podemos verlo, hermanos, si nos humillamos, si nos postramos, si reconocemos tal como somos. Pablo, después de esta visión, en toda su vida, él experimentó esta unión con Cristo. Y lo podemos ver también en Efesios, si me quieren acompañar. En el versículo 2:1 dice: Él os dio vida, vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, anduvisteis en otro tiempo siguiendo conforme al mundo y al príncipe de la potestad del aire. En el versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermanos, hay un hombre sentado a la diestra de Dios. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en el trono. Y aquí nos está diciendo Pablo que Él nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Quiere decir que nosotros hoy día, hermanos, estamos sentados con Él. Él está en el cielo, pero su Espíritu Santo está en nuestro corazón. Y Cristo está morando en nuestro corazón. ¿Qué es lo que quiere Dios hoy día? Es habitar en tu corazón, en el trono de tu corazón. Es que tú puedas tener esta visión y decir: vi yo al Señor. ¿Quién es el Señor? El Señor de tu vida. El Rey. El Rey. Hermanos, ¿quién está reinando hoy día en tu vida? No reine en vosotros el pecado, ¿cierto? Cristo tiene que ser el Rey de tu vida, de tu corazón. En el capítulo 3 dice: por esta causa yo soy prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. En el capítulo 4, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y en el capítulo 5 dice: sed imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como Cristo nos amó. Andad como hijos de luz. Mirad cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Por lo tanto, hermano, Pablo nos está mostrando acá que él tuvo una visión de Cristo. Y que esa visión es la que nos tiene que conducir para poder andar como Él anduvo. Y hay algo que nosotros solamente necesitamos, hermanos, que no es por doctrina, no es por enseñanza solamente, sino que es por experiencia. Tener esta experiencia
de Pablo, camino a Damasco, constantemente ser derribado del caballo y ver la luz, el resplandor de Jesús. Por eso Pablo se preocupaba por Éfeso y hacía una oración. Y hay algo que se puede conseguir solamente en oración. ¿Y qué es esto que está aquí? Capítulo 1, verso 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pablo tenía este encargo, hermanos, de orar por estos hermanos para que ellos tengan espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Tú y yo, todos nosotros, hermanos, podemos tener esto. No es algo reservado para algunos. Todos tenemos a Cristo en nuestro corazón. Puedes tú orar en tu secreto y decirle: Señor, abre los ojos de mi entendimiento para conocer a Cristo, para tener más conocimiento de Él. Es algo, hermano, que todos nosotros necesitamos tener. Y para ir terminando, entonces este es el propósito de la visión celestial: andar como es digno. Esto es lo que Dios quiere. El hecho de ver al Señor no es para que digamos: hermanos, vi al Señor, mira, yo vi al Señor, y que se enaltezca nuestro corazón. No, es para que andemos como es digno, para que andemos como a Él le agrada, para que andemos en amor, para que nos amemos unos a otros, para que andemos en luz como Él está en luz. Ese es el propósito de la visión. Es algo práctico, no es algo etéreo, no es algo superficial. Pero también esta vida está ligada al servicio. Por eso dice ahí: heme aquí, envíame a mí. Entonces esa disposición del servicio, heme aquí, envíame a mí, viene producto de eso anterior. Y cuando leí el capítulo 29, hermanos, de Proverbios 18, que dice que sin visión el pueblo se corrompe, aquí encontré un significado de esto, que dice: sin visión el pueblo se desintegra, se despedaza, se desmorona, pierde cohesión, pierde solidez. Sin visión, hermanos. ¿Qué será de la iglesia en Puente Alto sin la visión de Cristo? Esto puede ocurrir: divisiones, enaltecimientos, pérdida de solidez, de cohesión, de unión. Pero, hermanos, si nosotros nos mantenemos unidos al Señor y tenemos esta visión de Cristo, nosotros vamos a querer amarnos más, vamos a querer estar juntos, ¿sí? Y va a ser algo natural. Por eso, hermanos, por un lado es un riesgo y una advertencia: sin visión el pueblo se corrompe, pero es el llamado a ver al Señor, a ver a Jesús. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Samuel? De hecho, ya estamos terminando Samuel. Los primeros capítulos se hablaba de Samuel, ¿cierto? ¿Y qué pasó en el capítulo 3? Quien dice ahí el contexto que no había visión con frecuencia. Y el contexto pasado es que estaba el libro de los jueces, en que no había un rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, hermanos, si nosotros no tenemos a Cristo como rey en nuestro corazón, cada uno va a hacer lo que bien le parece. A ti te parece esto, a mí me parece esto otro. ¿Y dónde está la unidad? Entonces, si Cristo está tomando el centro de tu corazón, va a haber orden. Él estaba en el trono, Dios estaba en el trono, pero ellos perdieron la visión poniendo un hombre en su lugar. Qué tragedia, hermanos. Ellos quisieron un rey que les gobierne, ¿cierto? Como los otros reyes, como los otros pueblos, ¿cierto? Y perdieron al rey, al verdadero rey. Y eso, hermanos, trajo debilidad, trajo que los filisteos dominen, ¿cierto? Por mucho tiempo,
dominen al pueblo. Y la visión, hermanos, también nos sostiene en el sentido de que el trabajo del Señor, el trabajo en la casa del Señor, de los hermanos que sirven, de los hermanos que están adelante, ¿cierto? Puede muchas veces ser duro y puede ser que muchos digan, no lo soporto más. Imagínense la iglesia en Corinto con todo lo que ellos tenían, con todas las dificultades que tenían, con todos los pecados. Pablo no desistió de ellos, sino que soportó hasta el fin, aun cuando ellos desistían. De hecho, Pablo muchas veces dijo, no solamente a los corintios, sino que también a los colosenses, que padecía por ellos. Padezco persecuciones, padezco, sufro. Muchas veces. Y eso, hermanos, es algo que solamente puede hacer la visión de Cristo. Por lo tanto, si nuestros brazos están caídos, si nuestras rodillas están paralizadas, volvamos a Cristo. Volvamos a verle a Él. Busquemos su rostro, su presencia. Pedro dice también, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Gozaos por los padecimientos de Cristo. El llamado es a ser parte de estos padecimientos de Cristo, como se nos compartía la semana pasada, para que en la revelación de su gloria nos gocéis con gran alegría. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y el último, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hermanos, no somos los únicos que padecemos. En todo el mundo, en todas las iglesias hay padecimientos. Pero el llamado es a que la visión de Cristo nos sostenga para poder terminar la carrera como Dios quiere que la terminemos. Amén, hermanos. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. Hermano, el trono del Señor está inconmovible, es eterno. Pero también Hebreos nos dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Hay un trono, hermanos, que está disponible. Hay un camino que está abierto para que nosotros entremos, para que nos humillemos, para que reconozcamos al Rey y podamos decir, heme aquí, envíame a mí. Amén. Te damos gracias, Señor, porque tú no desistes de nosotros, Señor. A pesar de que nosotros, Señor, muchas veces queremos, Señor, desistir de ti. Pareciera que ya no hubiera esperanza, Señor, con nosotros, con nuestro carácter, con nuestros pecados. Tú, Señor, viniste, Señor, a dar esperanza, a dar solución, a dar libertad, Señor. Queremos verte, Señor. Queremos verte, Señor, sentado en el trono. Señor, verte glorioso, Señor, sublime. Y que tus faldas, Señor, lleguen al templo, a este templo, Señor, a esta casa, Señor, a nosotros, Señor, para que podamos, Señor, ver tu gloria. Señor, cuánto necesitamos verte. Cuánto necesitamos, Señor, que nuestros ojos naturales sean cegados, Señor, para que nuestro corazón pueda verte a ti. Señor, anhelamos por verte a ti, Señor. Anhelamos fervientemente, Señor, poder ser tocados por ti, Señor. Quémanos, Señor, con tu fuego. Quema, Señor, todas las impurezas de nuestro corazón. Señor, dejamos nuestro corazón en el altar para que tú, Señor, con tus carbones encendidos, Señor, nos purifiques, Señor, y nos limpies de nuestros pecados. Señor, cuánto necesitamos de ti, Señor, para que tu obra siga, Señor. Te bendecimos, Señor,
Y confiamos, Señor, que tu Espíritu Santo sigue, Señor, hablando al corazón. Amén.